ha levantado y no soy capaz. Hay que cogerlo cuando esté dormido, pero esta mañana temprano, he venido temprano, pero nada. Va por ir peando. Y fíjate, nació ayer. Madre mía. Tengo que ir que viene el veterinario a las 12, vendrá a ver las cabras. Así que vamos a enganchar, que traiga el trípode para que vieras cómo se hacía. Más bonito, Lo ha dejado la madre para aquí. Pero nada, no soy capaz de cogerlo. Estaba despierto y ya. Tampoco va a andar corriendo, ya lo cogeré. Hay más días que dice que el tiempo le dijo al tiempo, con el tiempo aprenderás. Árboles de la barranca, porque estás. Vamos a ver para dónde anda. Iba por ir para allá el duendecillo. Parece un duendecillo, Dagale. Uy, Dagal. Por bien que se hacen los corrales. Bah. Yo los cojo después poco a poco. Uno los coge un día, otro día. Vamos a ver. Si ontallamos y se vuelve a echar, voy despacio, lo cojo, le pongo los crotales y lo castramos. Ahí está, miradlo. Dios, qué bicho, nació ayer y ya. Esto no los coge un lobo tan fácil. Estos braman y vienen todas las vacas aquí, te matan lo que pillan. Vamos a vigilarlo poco a poco hasta que se eche. Fíjate, y nació ayer. Madre que lo trajo para acá. Que tranquilamente. Están dormidos, se cogen muy bien, pero esta mañana se conoce que estaba despierto. No he sido capaz de entallarlo, ¿vale? Lo he tenido a punto. Está ahí debajo de la garrapera esa mirando, mire, me está mirando como si fuera un toro bravo. Oída, dale. Las fincas llanas se hacen muy bien porque los coges contra la alambrada. Miradlo dónde está. A ver si se echa. Si se echa, lo podemos coger. Vosotros me ayudáis. Cantarle una nana. No soy capaz de cogerlo, macho. Bueno, los cojo todos, Un día, otro día los vienes a coger. Ayer no traje el crotales ni nada. Qué bonito es. La gente está en contra de castrarlos, pues no. Estos animales hay que castrarlos. Contra más pequeños, mejor. Le alargas la vida en la libertad de la sierra, que los puedes tener hasta 4 años, 5 años, 7 años. Si no los castras, al año los tienes que quitar, cebarlos y matarlos. En cambio, castrados, le das más vida. Tiene mejor calidad de carne. Bueno, no se ve la carne que tiene. Y ponen más kilos. Y esto se le pone las gomas a nacer, no le sufren nada, ni se enteran, ni nada. Y es así, es que es así, no se puede hacer otra cosa. Vosotros sabéis la carne que estoy teniendo yo aquí, dentro de poco. Os voy a enseñar dentro de poco una historia. Una historia que empieza. La testosterona no es buena. Y estos que se castran pequeños, los otros días los tengo todos castrados, los cogí el otro día ahí. Y no le puse las gomas cuando nacieron en verano, porque en verano puede hacer. Pero así a los 15 días se le caen las turmas. No se enteran, no sufren y ponen kilos que vamos. Una historia que empieza, a ver si se echa, porque no es fácil cogerlos. Madre mía. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá primorosa? Una historia que empieza. Porque el veterinario viene a ver las cabras, tenemos que ir a las cabras luego. Si no lo entallo ahora, pues lo entallaré mañana. Una historia que empieza. Uy. Dios, qué nervio tiene. Y lo aguanta la pata, parece hacer el paso español.
Ah, ah. Si viene la madre, peor. Está temblando de frío, está temblando de frío. Y yo me río, y yo me río, y yo me río. Primero eso, primero eso. Hay veces que vienen a mí. Tiempo pasa, no te puedo olvidar. Pobrecito, está temblando. No te vamos a hacer nada. Tiempo pasa. Cualquiera le echa mano. Cualquiera le echa mano al berrendo de tierra. Este parece Curro Jiménez, me cago en 10. No, que si quiero lo coge, sales corriendo detrás de lo coger un canchar, pero tampoco quiero asustarlo mucho en su segundo día de vida. Que espera que cogerlo durmiendo. Por eso he dicho que la cama es mala, en la cama te coge todas las enfermedades. Estos que le gusta tanto dormir. Ahí me dijo una mujer que había tenido una enfermedad que se había puesto toda amarilla, la tía, la vieja, y decía que estuvo en la cama 6 meses y amarilla, y decía, me decía, ni el color amarillo lo quiero, ni la cama la quiero. Esta gente que se levanta a las 12 de la cama y a las 11, si supiera lo que es estar 6 meses en la cama y amarilla, a ver si se echa, a ver si se echa. Vamos a ver si se echa. Vamos a seguirle y lo vamos a coger. Chacho, fíjate que ha nacido ayer el bicho y que está hecho un Curro Jiménez por la sierra, el tío arrapatea por ir para arriba como si fuera... Ah, buena madre que otra. En estos momentos se acuerda uno un rifle de precisión, bomba, tiro en la cabeza. Pobrecito. En los cercados que son así pequeños, así, o las fincas de esas llanas, se cogen muy bien. Vas con el coche, contra una alambrada y tal, pero aquí, si se va muy lejos tampoco puedes porque te puede comer los bichos, la zorra y todo, y se espantan para ahí, se desmanda. Aunque este en el momento que brame, vienen todas las vacas para acá, pero vamos, el sonido de la... Se tiene que echar, se tiene que echar. Esto del campo es paciencia, paciencia, como con el ayuntamiento, paciencia, me dice la abogada, paciencia. A buen día, paciencia, paciencia. El animalito se tiene que echar. Si es para identificarte, hombre, si no te tengo que identificar otro día, chico. Si no te puedes escapar, esto es como el servicio militar obligatorio cuando era. Tarde o temprano había que ir a la mili, pues tú igual. Tarde unos días, mira, cejita la voy a ponérsela hoy. La becerra esa cejita ya la saco las vacas ya al camino, para no llevarlas al cepo, y pasa las vacas para acá y cojo la becerra allí y se le pone. Que este no se deja coger ahora, pues lo hago ese día también. Si este dentro de 3 días está ya para allá abajo con la manada. Pero el tiempo pasa y no lo puedo evitar. Te tengo en el pensamiento, mi amor. Las noches sin ti. ¿Le canto canciones a la Miria? Uy, le tengo hecho un repertorio, ¿qué os pensáis? Le digo,
Miriam Ramos, bellotera singular. Él es una extremeña y nada más. Miriam de mi corazón. Hazme unos garbanzos buenos, que así te quiero mejor. A ver si te da coger. Si no me tengo que ir, viene el veterinario. El tiempo pasa. ¿Sabéis una cosa? Yo tengo amigos en el mundo entero. Ayer estuve hablando con un fiscal, que es amigo mío y es fiscal. Me ha dicho que tengo que meter en el pleito a la teniente alcalde y a los concejales del PP. Dice, esos todos ponlos allí, que vayan todos para allá. Verás la risa de la teniente alcalde cómo se quita esto de que dice que tiene miedo. Ha dicho mi amigo, dice, esa tiene que ir igual. Dice, si la alcaldesa vamos a pedir también una prueba psicológica, que la trate un psiquiatra a la alcaldesa, porque esto no es de no. Esa muchacha está enferma, está mal. Ya lo hemos estado hablando anoche, el abogado y todo, y le hemos dicho, esta muchacha hay que pedir una prueba al juez, que le hagan una evaluación psiquiátrica, porque esta muchacha no está bien de la cabeza. Y ya está enferma, pues tiene que sustituirla a la teniente alcalde, esa muchacha está enferma. Así que a ver qué tal le sienta cuando se la pida la prueba psicológica, porque está enferma, vive en un mundo de fantasía, se ha montado una vida virtual que no existe, que no es su vida, y ya está. Y lo que decía ahí, para eso está la teniente alcalde, para sustituir cuando la alcaldesa no está en condiciones. Esta alcaldesa no está en condiciones de nada, está en condiciones de tener una muñequita y peinarla, ya está. O de seguir haciendo, que haga vídeos con su historia montada en la cabeza, pues también eso vale, no hace daño a nadie, pero utilizar un cargo público. Le vamos a pedir una prueba psicológica, que le hagan una prueba psiquiátrica. Y a la teniente alcalde que se prepare, la voy a llamar ahora después, que la voy a poner a ella a los concejales suyos. Están todos calladitos riéndose de que eso no, tienen responsabilidades. La alcaldesa no está en condiciones de estar ahí, pues está enferma. Ya hemos optado que está enferma porque no es normal. Está enferma, aquí todo el mundo sabe la situación, aquí todo el mundo está y la tía no nada. Ni habla, ni contesta, ni nada, ni firma, ni hace nada. Y me dijo anoche el fiscal, me dijo este amigo mío, tienes que poner que tu juez también, que tu abogado meta al teniente alcalde y a los concejales que le han dado a ella el poder. Eso de que dicen que ella los ha echado, esos cuentos, me ha dicho el fiscal, ¿son ellos? Para eso está la teniente alcalde, esa muchacha no está en condiciones de gobernar nada. No está en condiciones, ya hemos visto que está enferma. Se pide una prueba, que el juez pida una prueba psiquiátrica y ya está. No es malo, estar enfermo no es malo, es una enfermedad, pues está enferma. Pero es que una persona enferma que no está en condiciones de tener lo más una gallina y pobrecita la gallina, que la pueda hasta torturar, pues esa persona que está en tratamiento no es malo. Yo también estoy a veces enfermo, me duelen los huesos. Pero es que no es normal que una persona enferma que no está en condiciones de tener ningún tipo de responsabilidad y tener nada, que esté causando unos daños económicos y morales al pueblo. ¿Pero a quién se le ocurre ir y quitarle la terraza a una persona con los obreros del ayuntamiento sin mandarle ninguna carta de aviso, sin nada? Coger, llegar con el ayuntamiento, con el camión del ayuntamiento y los obreros, coger estas mesas yo para la nave, decía que las iba a vender. Pero tía, ¿pero tú qué vas a vender unas mesas así que no son tuyas? Y un bar que se acaba de abrir, pues tendrás que mandarle un aviso o lo que sea a todos los bares. No, verás qué risa, porque el juez se la va a pedir, la prueba psiquiátrica, la voy a solicitar al abogado mío. Porque esto ya es que está enfermo, esto no puede ser. Y la teniente alcalde que tenga su responsabilidad, ¿qué paso está? Me dice la teniente alcalde, es que me ha amenazado que me denuncia. ¿Pero qué te va a amenazar si esa muchacha no está en condiciones de nada? Está enferma, hay que tratarla, pues que la trate un especialista y ya está. Macho, que esto ya no es normal. Una persona está enferma, no está en condiciones de tener nada, de no tener absolutamente ningún tipo de responsabilidad, porque no está en condiciones. No está bien de la cabeza, todo el mundo lo sabemos. Ella vive en un mundo virtual, un mundo que no existe, y ya está. Y aquí soy yo Dios, y mientras tanto arruino aquí a toda la gente. No sabe, pues no. Y es que luego cuenta lo que yo digo, lo cuenta la tía. Es que tiene un mundo virtual. Pues yo no sé qué hacer. ¿Se va a dormir este animal o nos vamos, que va a venir el veterinario? O le meto un cacherazo en mitad de la cabeza lo que tiende en el suelo. No, hombre, a un animal nunca se le pega. Hay que pegarle con la gorra. Ay, mi berrendito, mi berrendito.
El número 22. Este es el número 20, el 8822. 8822. 8822. Así que el abogado hoy va a mandar un escrito solicitando una prueba, que le hagan una prueba psiquiatra, que la mire un psicólogo y ya está, porque vamos, esto no es normal ni medio normal. Y la teniente alcalde para el juzgado que va, ella y los concejales, verá la risa. Hombre, que aquí todo el mundo tiene que no se pongan, que no se pongan. Igual que ella dice, nunca está en nadie porque no cobra. Ah, no cobra porque ella dijo que no cobraba para que le votaran. Le dirán los otros los votos. Y si el sueldo iba a ser para la teniente alcalde, pero cuando cogió el poder, echó a la teniente alcalde y se quiso poner ella el sueldo, lo que pasa es que ya le votaron que no. Pues acordaros que la prueba psiquiátrica se la vamos a solicitar. Que no está, no pasa, hay mucha gente con problemas mentales. Imaginaros que si coge un autobús, te estrella para ir con el autobús y te mata a todos los muchachos. Madre mía, la persona enferma se ha cogido el ayuntamiento y nos lleva a toda la ruina. Madrid también, si coge un autobús, un cargo, hay que tratarla. Nunca ha estado bien y no está, nada, está en condiciones pues, de tener una muñequita y peinarla. Es así la vida. Yo, en esto del campo, hay que ser realista. Aquí nadie te puede, igual que este animal, todo el mundo sabe que nacen para morir. Hay que ser realista. Y una persona no está en condiciones, no está en condiciones y no pasa nada. Yo también, si tuviera un hijo así, pues no pasa nada. Está enfermo, está enfermo. Pues ya está, no pasa nada. Pues intentar curarlo y tratarlo bien y tenerlo bien. Encima de estar enfermo le damos soberbia, le damos hoy todo lo que sabe, hoy todo lo lista que eres. Y claro, todo lo lista que eres, todo lo que sabe, ¿no? Sabe que en 6 meses ha arruinado el pueblo y al único ganadero legal arruinarlo. Si no, vosotros creéis que una persona que estuviera normal es autóctono. ¿Vosotros creéis que si está normal de la cabeza iba a permitir que todo el mundo sepa que están haciendo delitos de prevaricación y todo? Por una cosa que no es influyente, ya, yo sé que está mal y vamos a pedir una prueba psiquiatra, que la vea un psicólogo porque no es normal. Es que no es normal que estén llamando a abogados, que manden burofax, que no contesta, que... Es que no decir nada, nada, nada. Como si no existiera ese mundo de la alcaldía, no existe. Pues, pero vive en un mundo virtual, se ha montado un mundo virtual ella, su cabeza, hay que tratarla, un médico la trate a alguien, porque es que como no la trate, es que nos vamos a matar todos, no matarnos. Vamos, a arruinar, a arruinar. Vamos. Era la teniente alcalde es la que tiene que ponerse, que me lo ha dicho anoche el fiscal. Ponga a la teniente alcalde también que vaya a la demanda. Porque sabiendo que esa niña no está bien de la cabeza, tienen que hacer algo. No se puede tener un kamikaze conduciendo un autobús. Pues esto tampoco, no puedes tener una persona enferma en un ayuntamiento porque mira lo que está pasando. Capaz de matarnos aquí todas las vacas, matárnoslo todo, por favor. Vamos. Claro, es fuerte, no fuerte. Eso es así. La vida es así. Una persona está enferma, no pasa nada. Tiene un problema mental porque tiene una vida virtual que no existe, vive en un mundo que no existe y engaña. Sí, puedes decir eso, pero no es real lo que ella cuenta. No tiene todo lo que dice, todo es ficción. Todo es surrealista. Si sabes que está tu madre estafando, ¿vosotros creéis que es inteligente? Pues yo he dicho alguna vez algo, yo nunca en la vida. Yo no he dicho nunca nada más, yo sí a mí me han dado igual toda la vida, siempre les he ayudado y me he callado con todo, a pesar que me estaban quitando a mí la comida del ganado mío, me lo estaban quitando, pues yo vivo en el pueblo, estoy empadronado aquí, su madre no. Y la tía, pues por eso dice, me han dicho mi abogado y todo, dice, no está bien de la cabeza, no rula bien. Tiene que en el juicio le pidan una prueba de psiquiatría o algo. Ahora me han dicho también que sí, que va a pagar el ayuntamiento porque el ayuntamiento es el no sé qué subsidiario, y aunque el ayuntamiento diga que lo ha hecho ella porque es ella, no, el ayuntamiento me va a indemnizar a mí. Me ha dicho, me lo dijo el fiscal anoche, me dijo, no te preocupes que tú vas a cobrar. Pero vamos, que la trate un psicólogo, ¿verdad? Yo lo vamos a pedir. Hoy va a hacer el escrito el abogado, solicitando que una prueba psicológica o psiquiatra de esta muchacha, porque no son coherentes las cosas que está haciendo. No es de estar centrado y no pasa nada, está enfermo, se trata, le lleva un tratamiento y ya está, y no pasa nada. Pero lo que no puede ser es que estando enfermo, una persona enferma mental, que arruine la vida de los ciudadanos, pues que eso no puede ser.
No, que se meta, que coja un autobús y mate a todos los muchachos, o pero vamos a ver, es que eso ya no es así. No, no, no. Se ponga como se ponga, yo la voy a solicitar. Yo no voy a consentir que ningún de estos políticos de pueblo arruine. Y es que no está centrada, no des cuenta que no es de estar bien. Una persona que estuviera, que es mala o envidiosa, no deja que se está metiendo que se ha metido en un lío brutal y la tía está como si no hiciera nada. Pues no la ves que está perfectamente. Entonces lo que dice el abogado es que tiene un problema mental, que ella no percibe la realidad. Se ha montado una historia de ganadera, cuando en la vida ha visto ni ha estado nunca con el ganado, no ha habido ni un día aceituna en su vida. Cuando los mis zagales de chiquilino han estado en la tierra. Se está echando, se está echando. Que se echa, que se echa. Que se echa, que se echa. Casi se echa, macho. Y ahora tenemos lo que tenemos. Y así de claro. Nadie puede... yo lo digo. Otro cree que yo estoy... Vamos, nadie permite eso. Es que anoche hablando, que tuvimos una reunión... es que esto no es normal, es que no es normal. Macho, que no es normal. Que no es normal que te manden un burofax, un abogado, que no es normal que te llamen del sindicato, llamen gente, abogado y de todo, y que no coge el teléfono a nadie, no contesta a nadie. Su partido la está llamando y nada, no le coge el teléfono, nada. Dice la del partido que está fuera de control, que ellos no tienen culpa. Y os digo yo que esta la llama al juzgado y no va, que no, este le manda una carta certificada a casa y ni la coge. La rompe y la tira. Luego, si ya tuvo una movida con esa, pero muy gorda, le llegaban las notificaciones y no, hasta que tuvo un jaleo, pero un jaleo gordo. Que con la justicia no se puede tontear. Échate, que me tengo que ir, que vienen a ver las cabras. Santa María, Madre de Dios, échate un poquito, que te lo digo yo. Se tiene que echar. Se tiene que echar, que no aguanta mucho. Y cuando se eche, lo cogeremos. Lo marcaremos. Lo castraremos. Y la teniente alcalde, que dice que la tiene amenazada, la teniente alcalde, lo que me ha hecho el fiscal, esa tiene que ir también. Porque ella está permitiendo este atropello y esta burla y esta falta de respeto y falta de trabajo y falta de todo, de responsabilidad. Si tú te presentas de alcalde y tú de teniente alcalde, es para hacer vuestro trabajo. Si no lo queréis hacer, ya se lo dirán el juez a la teniente alcalde y a los concejales. Cuando tú ves que una persona está haciendo una cosa ilegal, una cosa que está fuera de control, que se ve que está enferma, esa persona no está en condiciones de gobernar, tiene que... Ya se está echando, mira, se están cayendo las piernas de cansancio, ¿no lo veis? Pobrecito, oh, si son como los niños. Duérmete, niño, duérmete ya. Duérmete, becerrito, que te voy a castrar. Pobrecito, la gente dice, no los castres. No, hombre, si no hay que matarlos. Hay que quitarlos mucho más antes. De otra manera, están por aquí por la sierra libremente, pues unos llegarán a los 7 años y otros llegarán a los 2 o los 3. En libertad. ¿O qué preferís, verlos encerrados en un corral? Luego decís a la gente que yo soy el malo, es que luego me ponéis todo el malo a mí, pero es que yo no soy malo, estoy diciendo lo que sé. Yo ya hemos optado anoche porque está enferma mental. Es verdad, yo sabía que siempre estaba mal, pero no sé hasta qué punto. Porque me lo dice el abogado, lo decimos lo que estamos hablando, y dice, no, tiene que tratar a un psiquiatra, esto no es normal. Es que es que no os des cuenta que no es normal. Se ha hecho que todo el mundo se ha enterado ya de toda la copla, tía, que lo que estoy diciendo es una verdad. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no? Porque lo que estoy diciendo es una verdad como un templo. Yo no estoy pidiendo nada del otro mundo, estoy pidiendo lo que me pertenece como ciudadano y vecino. Ah, buen día no se echa, me voy a echar yo al final. Este no se echa. A buen día. Así que está mi hijo anoche el muchacho me lo decía, dice que no está mal, que no está bien, que no está bien, está. Sí que tiene que coger el cargo la teniente alcalde, para eso está la teniente alcalde. Lo dijo el fiscal, anoche está amigo mío que es fiscal, y me dicen, no, tienes que poner a la teniente alcalde, es que si no la van a poner, dice, la va a poner al final al juzgado.
La responsable también, si no está en condiciones. De hecho, que no se va ni de vacaciones, no deja el ayuntamiento. Pero cuando se va de vacaciones, como ella ha echado a todo el mundo, se ha quedado sola en el ayuntamiento. No, no se ha quedado sola, es que los otros le tienen miedo, la teniente alcalde le tiene miedo, dice. Yo, ¿pero qué miedo le vas a tener? Dice, no, no, es que me ha amenazado que me denuncie. ¿Pero por qué te va a denunciar, muchacha? ¿Me denuncia a mí lo que tiene que hacer? Mira tú lo que... Yo estoy diciendo lo que es y punto. Y que voy a pedir una prueba psiquiátrica y lo voy a enseñar cuando presente el escrito del abogado, lo voy a enseñar para que veas que la vea un psicólogo o un psiquiatra, que eso no está bien de la cabeza. Esa se fue su madre aquí a un pueblo de al lado y se lió con la tía Pescueza. Y la tía Pescueza, todas las tardes tomando café con su madre, se juntaron las dos demonios. Y entonces estaba la tía Pescueza, te vas a enterar. Y claro, se han puesto ahí y la otra se piensa que a mí no me quiere nadie. A mí me da igual que no me quiera nadie. Si a mí no me tiene que querer nadie. Yo estoy al corriente con todo lo que me ha mandado el ayuntamiento, con toda la historia de todos los impuestos y toda la vida he cumplido todas las leyes que se han puesto. Las he cumplido todas. Me hayan dolido, no me hayan dolido. A mí todos los alcaldes, a mí la teniente alcalde cuando fue alcalde, le pedí el papel, toma el papel, y todos los alcaldes me lo han dado. Vamos, a mí y a todo el que lo ha solicitado. Oh, la tía, oye, que mete las ovejas en la dehesa del ayuntamiento de los pastos del pueblo y la tía, y su madre está quitándole el trabajo a otra gente de otro pueblo. Eso no lo haría ni yo. Y ahora, vosotros si estuviera centrada, iba a permitir que yo dijera esto por una cosa que es tan sencilla, como decir a la secretaria, dale la autorización a de todos los años, hazle la autorización a Jesús y ya está. Así que por eso ya hemos optado de que no está centrada y que tiene que tratarla un psicólogo y quitarla del cargo que tiene. La tiene que quitar un médico, darla de baja porque está mal. Eso es así, no, si no es malo. Tener una enfermedad no es ninguna deshonra. Está enferma, esto no es envidia ni es nada, es que está enferma. No os dais cuenta que es que está enferma. Que os cuenta lo que yo cuento, lo cuenta después ya en vídeo y ya tiene una vida virtual hecha. Se ha montado una vida virtual y a tomar por saco. Y aquí la realidad de la vida nos está fastidiando aquí a un montón de gente. No, el muchacho mío, que es otro ganadero legal, lo fastidia. A mí, fastidiado. Échate, niño, échate, becerro. Se tiene que echar ya. Si no me tengo que ir, voy a ver qué hora es. Me voy a ir. A las 10 queda uno que viene a buscar leche. ¿Sabéis qué? El huerto de ayer que os enseñé se lo vendió a mi hermana Maribel. Porque yo he comprado unos olivos que me lindan. Entonces les dije ayer a mis hermanos, oye, he estado en el huerto, si algún hermano lo queréis, os lo vendo a vosotros. Porque yo voy a comprar unos olivos que me lindan. Y mi hermana Mari me ha dicho, pues yo te lo compro. Y pues ya está. Y se lo queda a mi hermana y yo he comprado unos olivos que me lindan. Porque tengo la finca de olivos, había un hombre que me vendía allí, que estábamos en la linde. Y es que hasta el muchacho cuando fue este año me decía, compra estos olivos. Y le decía, sí, pues te los voy a comprar. Ahora ayer después de irme del huerto, vi al hombre y le dije al hombre, véndeme aquellos olivos. Y me dijo, pues te lo vendo tanto. Y le dije, pues vale. Y le dije a mis hermanos que si alguno quería el huerto, le dije, si os interesa el huerto de que he heredado, pues ese huerto pues lo vendo, porque yo para allí no tengo, no me gusta porque está la piscina natural y pasa mucha gente. Se está echando, se está echando. Se echó. Bueno, se ha echado. Ahora vamos a ir por detrás. Vamos a dejarle un ratino. Y se lo vendí a mi hermana Mari. Y hoy he quedado yo con el hombre a las 2 o las 3 para hacer los papeles de la finca que le he comprado. Así que mi hermana no tenía para allí huerto y que era un huerto, que no tenía huerto con agua, le he echado, pues es que yo tengo más huertos con agua. Duérmete, niño, duérmete ya. Vamos a darle un momentino que se duerma. Porque yo sé que en cuanto me vaya a arrimar se va a levantar. Pero ¿sabéis lo que voy a hacer? Esto es todo psicología. Le voy a poner el palo clavado con la mochila esta aquí atada
Y el becerro se piensa que soy yo. Oh. Mira, vamos a clavar aquí el palo. Y lo vamos a meter aquí. Ya. Voy a dejar puesto aquí la mochila de los crotales. El perro se va a pensar que este soy yo y yo voy a ir por la trasera. Que vosotros vigiláis si se despierta, me avisáis, porque el animalito seguro que se va a levantar. La, 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 la. Vamos a dejarlo y ya lo cogeremos cuando esté dormido. Está despierto, no se deja coger, que bichino macho. Y nació ayer. Está dormido, si los coges dormidos, sí. Bueno, pues lo dejamos. Nos vamos a ir. Así lo solemos hacer. A veces lo hacemos así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya sabéis. De momento vais para allá la teniente alcalde, la prueba psiquiátrica ya, porque estoy aquí a un psicólogo, que le haga un informe psiquiátrico. ¿Está? Para que no está en condiciones de gobernar, está en condiciones de tener una muñequita y peinarla, eso es lo que está en condiciones. No sé, es que anoche hasta el muchacho me lo decía cuando estábamos en la reunión, decíamos todos hablando, y me decían los abogados míos, dice, que no está bien, que no está centrado de la cabeza. Uno sabiendo que se está metiendo conmigo, que tengo millones de seguidores. Tengo en las páginas 669.000, en la otra que tengo más de 2 millones de seguidores. En todas las redes sociales, TikTok, en todo. Luego otra cosa que se está haciendo una cosa que no es real. Y es que es una cosa que es que no le contesta el teléfono a nadie. Es que no contesta ni el burofax de los abogados. Yo ya hemos optado que está enferma. No, si enferma está. Porque la vida virtual que tiene no es normal. Y le da igual, mira que todos estos vídeos los ve porque está obsesionada conmigo. Y los ve, y la tía le da igual porque puede decir, no. Esta va, como ella estudió de abogadino, lo peor que hay eso, se piensa ya que con que ha estudiado de abogado, que ya puede hacer lo que le dé la gana, o yo no sé.
ahora mismo, sabiendo que todo el mundo lo he denunciado yo públicamente, pues si fueran inteligentes no meten las ovejas en la de esas, porque aunque las cambie ahora o su madre se empadrone ahora, tú miras la fecha del empadronamiento de su madre, que se ha empadronado ahora, y dices, oye, hasta ahora ha estado así, es como alzamiento de bienes que no se enteran. Esta la llaman al juzgado y no se presenta. Os lo digo yo, que tiene que ir a Guardia Civil a buscarla. ¡Oh! Y pobrecito, y cuando vayan los guardias, que se preparen los guardias, que está denuncia a los guardias. Uy, uy, uy. No se puede a los hijos educarlos así, que luego vienen de grande y vienen los problemas. Vamos, es que esto perro seco es malo. Pero perro seco, una cosa que le puede perjudicar a él, una prevaricación no la hace, ni loco. Te podrá decir lo que sea, te podrá exigir cualquier cosa. Pero vamos. No sea, perro seco lo tienen ya imputado para ir también en otra historia. Buah, si aquí están todos imputados, pero lo tienen metido también en los juzgados. Por no sé qué ha pasado para ir para Villanueva, yo que sé, aquí están todos los políticos iguales. Está con el cuento de que a mí no me quiere nadie, ¿sabéis? Pues dice, todo el pueblo me apoya, no la apoya a nadie. Toda la gente me dice, todo el pueblo me está diciendo, dice, está enferma. Ya toda la gente estamos diciendo que está mal de la cabeza. Y toda la gente, que me dice todo el mundo, dice, macho, que tú llevas 20 años con ganado en el pueblo, que es que no eres un ganadero de ahora, que llevas, desde que tenías 20 años de edad, que estás todavía cumpliendo las normativas, que he cumplido toda la ley natural y toda la ley de todo. Claro, está enferma, no tiene. Eso es una enfermedad de que tú te haces una vida virtual y te creas una vida que no existe, que no es tu vida, y claro, eso es virtual, eso tú te lo estás inventando, y luego pues cuando son las cosas reales, pues nos pasa esto. Eso es una enfermedad, me lo dijo anoche el abogado, dice, eso es una enfermedad. Está enferma y para eso te esté la teniente alcalde para coger el cargo. Se vaya una temporada, que la lleven a Plasencia, allí donde al psiquiátrico de Plasencia, la encierren allí una temporada, porque vamos. Y cuando se ha gastado el dinero en cerveza gratis, va a acusar a todos los funcionarios de que no le han dado mi documentación. Esta va a acusar a todos los funcionarios. Los va a acusar, es que es así, hace así, lo niega. Y le va a echar, sois vosotros que no me habéis dado nada. Yo no sabía que mi tío había pedido, que Jesús había pedido lo va a negar a muerte, lo va a negar pero ya los otros son más listos que ella. Los otros tienen todo apuntado y escrito. Así que ya no vuelvo a hablar del tema hasta que veamos cómo avanza la justicia. Es que hay alcaldes corruptos, pero saben corrupción, saben lo que hacen, pero esta muñeca, esta chica no, ya lo he visto yo que no. Yo siempre sabía que estaba mal, lo hemos sabido toda la familia, pero hasta estos puntos ya no. Ya se ha creado aquí una vida que no existe. ¿Sabes tú que su sueño era ser cabrera, dijo un día? Pero si estás toda la vida riendo de mí, que soy cabrero, ahora resulta. Le regalo un chivo. Hace 8 años o 9 le regalé un chivo, ese verato que tiene. Y luego decía que era hijo del virote mío, que el virote mío tiene 4 años. Pues ahora me entero yo que los hijos... pero ¿cómo se le ocurre decir que ese macho es hijo del mi virote? ¿Será al revés? ¿Que ese macho tiene 8 años y el virote tiene 4? Pues que no. O sea, están obsesionados conmigo y... Vamos, conmigo, con toda la gente, porque vamos... Y no sacar la plaza de taxi que le ha pedido su primo, el único que la ha pedido y no quiere. Bueno, pues este chotino luego vengo esta tarde y lo entallo, porque luego se echa, se duerme, que estaba esta mañana despierto. Estaba en el chayino, lo coges bien. No, ir a su casa a verla, verá lo que va a hacer. Llamar a la Guardia Civil. Dios.
Pues es así, está. Yo ya he estado también, hemos quedado hablado que es verdad que está enferma, tiene un problema psiquiátrico y un problema mental y ya está. No hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay una cosa que coherente, no hay una cosa que digamos, ya está, no, ahí no hay nada. Es que está mal de la cabeza, tiene un problema psiquiátrico y ya está. De doble personalidad y que no perciben la realidad de la vida y no, y está. ¿Vosotros creéis que si estuviera centrado de la cabeza iba a permitir las cosas que yo digo? Pues no, pues mandas el papel, puedes tardar 15 días en darte el permiso, pero macho, pero no permitas que no. Y la teniente alcalde verá las risas, como cuando la llamen al juzgado. Ella por permitirlo, ella y los tíos los que la pusieron a ella. Es que nos engañó, os engañó, eso es problema tuyo, a ti no te ha engañado, tú eres teniente alcalde. Es que la teniente alcalde dice que se ha quitado, que no es teniente alcalde, que le ha amenazado que eras concejal. Pero vamos a ver, ellos hicieron un pacto, ellos la pusieron. Fíjate cómo los pudo engañar con 49 votos. Y eso son responsables tanto la teniente alcalde como los concejales. A mí me han dicho, ponlos a todos en la demanda. Así que hoy vamos a presentar la prueba psiquiatra, que le hagan una prueba a un psicólogo, porque no está bien, y a los otros para allá. Aquí al final van todos danzando por ir para el juzgado. Mira que nunca denunciaba a nadie, pero yo no voy a permitir perder mis derechos. Vamos, entonces que me callo. Claro, como toda la vida me he callado, pero yo me he callado con cosas particulares, pero que el ayuntamiento lo van a utilizar en contra mía, eso no. Eso no, eso no. Mirad qué cosa más bonita. Vamos a hacer alguna cosa. Mirad, una encina más bonita, pequeñina. Vamos a ponerle de piedras alrededor para que no la coman las vacas. Entonces le pones un protector y es mejor. Pero vamos a ponerle aquí algo. La vamos a proteger, mira qué bonita esta encina. Y aquí se crea un árbol cojonudo. Esto de las vacas, casi no lo comen ellas. Si ya le huele, no lo come. Le huele a la mierda de la vaca y no lo toca. Todo tiene que hacer el ayuntamiento. Así crece para arriba. Es que esta encina está en un sitio muy bonito, mirad. Mirad qué sitio más bonito la encina aquí. Cuando crezca en estos canchales, esa encina había que limpiarla y cortar y tirarla para arriba. Entonces se le pone así. Ponemos más mierda de vaca, más estiércol de vaca y salvamos una encina. Está tirada para arriba, va tirando. Si le tiramos un cerco de malla, se criaba aquí una encina. Como esas había que limpiarla. Esto aquí tienen los obreros del PER en el pueblo barriendo. Entonces, pues que vengan para acá los del PER, limpia la encina, ya tira para arriba esa encina y a esta se le pone un protector. Pero claro, toda la vida el campo lo hemos gestionado los ganaderos. Mira, esta carrasca ya había que cortarle todos los laterales. Entonces se le cortaba toda esta mierda y se deja la que está para arriba entera. Mirad qué encina se cría aquí. Pero esto de abajo hay que cortarlo, todo hay que limpiarla. Y dejar esa que sube para arriba. Aquellas hay que limpiarlas. Aquí no hacen nada. Y lo único que hacen es hundir al que estamos para aquí. Ahora lo que voy a decir, la gente es que dice unas cosas fuertes. Yo no digo cosas fuertes, cosas reales. ¿Está? Yo no tengo esas palabreritas. La gente de campo hablamos así. Es que no sé, aquí no hay otra cosa. Yo qué sé. Yo no insulto, te cago en todo el día cagándome y meándome en todo. A veces sí, porque me cabreo ya mucho, pero no suelo nunca insultar. Pero las cosas reales son reales, ya está claro. Está un problema psiquiátrico. Pues ya está. Vaya primavera más temprana que viene, madre mía, nos vamos a forrar.
Se ha montado una vida virtual, una vida que no existe y ya está. Y ahora dice aquí... Y es que mi hermana Mari, diga lo que diga, es la que tiene culpa. Siempre la he escuchado yo decir a mi hermana, el que manda es el alcalde. Da igual, eso es mentira. Entonces esta niñata, cuando ya la pusieron, porque toda la gente, ha sacado 49 votos, los 4 bobos que están alrededor decían, es que está preparada, tiene estudio. Pero que tiene una persona con estudios de abogada, como dice que tiene, va a permitir hacer dos delitos de prevaricación gordo. Vamos, si es que lo que dice la abogada, a mí me decía anoche los abogados esto, que esta no tiene, que no está bien, que no. Ya hay que tratarla como una enferma y ya está. Porque bien no está. No, os voy a enseñar el escrito lo voy a enseñar al público, que le voy a solicitar una prueba al psiquiatra de psicología o como han dicho ellos, una evaluación médica, que la evalúe un médico, porque vamos, por favor. Esto ya no tiene, esto no tiene razón ya de... Ya no es que sea mala, una persona mala puede ser mala, pero no cometer estas cosas, es que eso no. Es que un tonto no tira piedras para su tejado. Pues esta no tiene que ser tonta, tiene que estar enferma porque está tirando piedras para su tejado. Y no una, un montón. Un tonto no tira piedras para su tejado. Me dice ayer otro amigo mío, un médico, me dice, cuando un tonto coge una linde no la deja. Digo, no, pues esta de tonta está enferma. Porque una persona que esté bien de la cabeza, cógete y esto, ¿cómo se llama? Y te hace lo que... Hace algo, pero no está hasta estos puntos. Ella no sabe cuando un abogado te manda un burofax pidiéndote explicaciones, tienes que contestar el burofax. No lo sabe. No sé, yo no sé. Es que no sabe el problema que puede tener. No lo sabe. No se han dicho en su casa nunca que con la justicia no se puede tontear. No sé, yo vamos. Yo lo digo que diréis que soy malo, que soy lo que sea. Yo no soy malo. Esto es como si fuera un ayuntamiento. Vamos a meter aquí los instalaches. Te lo meto aparte para esta tarde, luego vengo para acá. Que paséis un bonito y feliz día. Yo luego vienen a ver las cabras, luego os digo si han salido buenas. Yo creo que sí. Yo os lo juro. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, moza? No tengo nada para echaros de comer, tía. No tengo nada. Venga para acá la alcaldesa, vos cortas pescuezo. Vos tú tontear. Tontear. Vos estás tontear. Venga para acá, vos estás para matadero. Fuera. Y ni raza autóctona ni nada. Tú tontea. Esto lo metemos aquí. Más bonitas cejitas. Qué bonita es. Que tonté. Tú también, tú tontea. Tú tontea que te vea la alcaldesa que te corta el pescuezo. Esa lo andan reando. Esa te metí fuesqui. Que pase un bonito día.